Cuando tenía 22 años, me enlisté en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América. Recuerdo que una de las pruebas que tuvimos que pasar en nuestro entrenamiento básico fue cómo utilizar mapas y un compás o brújula, esta es muy pequeña, no sé si la pueden ver o no, para poder llegar a un destino estipulado de antemano. Hoy en día la tecnología y computación, además del avance satelital, han dejado de lado la brújula, reemplazándola por un sistema de posicionamiento global. Y no necesitamos mucho conocimiento para nuestra ayuda. Pero en aquel entonces era mucho lo que debíamos aprender para saber cómo utilizar una brújula y no perdernos en el camino. Nos dedicamos a estudiar y aprender cómo utilizar este instrumento que muchos no habían visto antes. Pero, ¿qué es una brújula? ¿Conocen lo que es una brújula? Es un instrumento de orientación que utiliza una aguja magnética para señalar el norte magnético terrestre. En mi caso, tuve que probar que sabía cómo utilizar una brújula. Y mis instructores me dejaron en un lugar completamente desconocido. Y con un pequeño mapa y una brújula, con órdenes de encontrar el destino marcado en cierto periodo de tiempo. Puedo decirles que lo hice con éxito gracias al conocimiento y ayuda que recibí durante la travesía. Mi nombre es Oscar Moreno Underwood y soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Conocí los principios de esta iglesia cuando niño, gracias a la dedicación de dos jóvenes misioneros que cruzaron mi camino y me enseñaron acerca del propósito de esta vida y cómo regresar a la presencia de un Padre Celestial amoroso que espera mi regreso sano y salvo. Ahora, cuando lo pienso, veo que no tenía la más mínima idea de cómo lo lograría, teniendo en cuenta lo que me esperaba a lo largo de toda una vida llena de problemas, enfermedades y toda suerte de encrucijadas e importantes decisiones. Pero, ¿en dónde encontrar mi mapa, mi guía en esta vida? A los 20 años fui llamado a servir como misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para predicar las buenas nuevas del Evangelio. Pero muy pronto aprendí que mi conocimiento era muy limitado. ¿Por qué? Por la sencilla razón que había desperdiciado la gran oportunidad de estudiar y aprender cómo navegar por esta vida. Al leer las Escrituras con más detenimiento, aprendí que Dios, en su infinita sabiduría, nos ha provisto de todas las herramientas necesarias para entender y reconocer lo que estudiamos. Mi primera preocupación como misionero fue la de recibir una visión general del propósito del Espíritu Santo, que es el tercer miembro de la divinidad. Aprendí que es un personaje de espíritu, sin un cuerpo de carne y hueso, y que a menudo se le conoce como el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios o el Consolador. Comprendí con absoluta seguridad que el Espíritu Santo trabaja en unidad con el Padre Celestial y Jesucristo, cumpliendo varios roles para ayudarnos a vivir con justicia y recibir las bendiciones del Evangelio. Él es el testigo del Padre y del Hijo, y revela y enseña la verdad de todas las cosas.
Podemos recibir un testimonio seguro del Padre Celestial y de Jesucristo solo por el poder del Espíritu Santo. Su comunicación con nuestro espíritu es mucho más seguro que cualquier comunicación que podamos recibir a través de nuestros sentidos naturales. Mientras nos esforzamos con la esperanza de permanecer en el camino que lleva a la vida eterna, el Espíritu Santo, al igual que la brújula antes mencionada, puede guiarnos en nuestras decisiones y protegernos de peligros físicos y espirituales. A través de él podemos recibir los dones del Espíritu para nuestro beneficio y el de aquellos a quienes amamos y servimos. Él es el Consolador. Así como la voz tranquilizadora de un padre amoroso puede calmar a un niño que llora, los susurros del Espíritu pueden calmar nuestros temores, silenciar las preocupaciones persistentes de nuestra vida y consolarnos cuando nos afligimos. El Espíritu Santo puede llenarnos de esperanza y amor perfecto y enseñarnos las cosas pacíficas del reino. Con esa seguridad y un fuerte testimonio, cumplí 2 años de servicio como misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Fue en mi hermoso país, Argentina. Fueron 2 años de mi juventud que me enseñaron a amar a mi prójimo, olvidarme de mí mismo y conocer hermosas personas que para siempre quedarían grabadas en mi memoria. Pero esta vida está llena de cambios y con los cambios llegan nuevas oportunidades acompañados a veces con la duda. En la Conferencia General Semestral de octubre de 2008, el presidente Thomas Spencer Monson expresó lo siguiente: si hay algo en este mundo de lo que puedan estar seguros, es que algo siempre está cambiando. Y muchos cambios sucedieron en mi vida. Uno de los más grandes fue una decisión inesperada de viajar a los Estados Unidos con el fin de continuar con mis estudios y conocer cómo la gente vivía en otros lugares. Sin duda, uno de los problemas más inesperados de este deseo de cambio llegó con mi falta de conocimiento del idioma inglés. Y quizá esta fue parte de mi razón de unirme a las Fuerzas Armadas de este país. Sin duda, allí aprendería este idioma que, a pesar de ser la lengua de mis antepasados, a mí me costaba mucho aprender. En la universidad me aconsejaron esperar un poco de tiempo y ambientarme a este nuevo estilo de vida. En Salt Lake City se encontraba la sede central de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y me ofrecía la oportunidad de profundizar mi conocimiento de esta iglesia tan particular, fundada gracias a la oración de un joven en el año 1820 que acudió a Dios en oración para recibir respuesta a una gran duda de saber qué religión era la verdadera y a cuál debía unirse. El joven tuvo una visión en la que vio a Dios y a su Hijo Jesucristo, en donde se le dijo que la verdadera autoridad de Dios no se encontraba en ese momento sobre la tierra y que Dios tenía un gran plan futuro para él. Esta respuesta fue una verdad jamás dada antes y años después, cuando se organizó la Iglesia bajo manifestación y autoridad divina, el presidente Wilford Woodruff, como recién conversó,
relató una experiencia que tuvo en 1834 en una reunión del sacerdocio en Kirtland, Ohio. Él nos dice: el profeta llamó a todos los que poseían el sacerdocio para que se reunieran en una pequeña cabaña que servía de escuela. Era una casa muy pequeña, quizás de unos 4 metros cuadrados. Cuando nos reunimos, el profeta pidió a los élderes de Israel que dieran testimonio de esta obra. Cuando concluyeron, el profeta dijo: hermanos, he sido grandemente elevado e instruido con sus testimonios esta noche. Pero quiero decirles ante el Señor que, concerniente al destino de esta iglesia y este reino, ustedes no saben más de lo que sabe un bebé en brazos de su madre. No lo comprenden. Esta noche solo ven aquí a un puñado de hombres con el sacerdocio. Pero esta iglesia se extenderá por América del Norte y del Sur. Cubrirá todo el mundo. Estudiando el libro de Mormón, encontré lo siguiente en Mosiah capítulo 3. Y además te digo que vendrá el día en que el conocimiento de un Salvador se esparcirá por toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hoy podemos ver el cumplimiento de estas proféticas palabras y cómo el Evangelio restaurado va cubriendo la tierra con su manto de conocimiento y verdad. El avance tecnológico que experimentamos en la actualidad ha permitido un drástico cambio en las transmisiones de programas de información, incluso nuestras conferencias generales, donde recibimos instrucción directa de nuestros líderes y profetas. El capítulo de un acontecimiento muy importante en mi vida comenzó a principios de octubre de 1964, cuando, después de llegar a los Estados Unidos, fui contratado como operador de sonido por el Departamento de Producciones Especiales de la emisora KSL en Salt Lake City, Utah. Este sencillo pero importante paso fue el primero que di en el camino a una profesión que a través de los años me llenaría de innumerables satisfacciones personales. En aquel entonces no soñábamos aún con el uso de satélites o el Internet para propagar los importantes mensajes de las autoridades de la Iglesia y cumplir así con la profecía de esparcir las buenas nuevas del Evangelio a todos los rincones de la tierra. Para utilizar la limitada tecnología disponible en ese momento, tuvimos que adaptar lo poco que existía. En su edición de marzo de 1965, el periódico Church News publicó las buenas nuevas del Evangelio proclamadas en la Conferencia General activarán la transmisión radial y televisiva en cadena más extensa jamás antes experimentada. Los miembros de la Iglesia en el mundo no pueden asistir a la conferencia, por lo tanto, la conferencia irá a sus países y en su idioma nativo. Hoy podemos ver el cumplimiento de estas proféticas palabras y cómo el Evangelio restaurado va cubriendo la tierra con su manto de conocimiento y verdad. El avance tecnológico que experimentamos en la actualidad ha permitido un drástico cambio en las transmisiones de la conferencia y otros programas de información e instrucción. Al comienzo avanzábamos descubriendo nuevas fronteras antes no exploradas. Sobre nosotros descansaba la responsabilidad de grabar las conferencias en varios idiomas y luego pasarlos y sincronizarlos a película de 16 milímetros.
siendo que la velocidad de un video y una grabación de audio no sincronizan, tuve que encontrar una solución utilizando los elementos que entonces teníamos a nuestra disposición. La solución fue la de usar la referencia del inglés original y mediante el uso de un equipo especial de grabación con velocidad variable, que ahora quizás pueden encontrarlos en los museos, podía, luego de algunos intentos, mantener una sincronización labial aceptable. Todas estas cosas las aprendía mediante la oración y la orientación del Espíritu Santo. Aún guardo una carta de agradecimiento de una emisora en Valparaíso, Chile, por nuestro trabajo de aquel entonces. La misma dice, y si me permiten, lo voy a leer: Hora 13, Valparaíso, Chile, 8 de octubre de 1973. Ayer estuvimos hablando con Dios. Podría parecer una exageración esta afirmación nuestra, pero esa fue la impresión que nos dejó la magnífica transmisión que emisoras de muchos países del orbe, y entre ellas nuestra primera cadena nacional de emisoras, Radios Cooperativa, hicieron de un acto tradicional anual de la Iglesia Mormona desde su centro mundial de Salt Lake City, Utah, en los Estados Unidos, que es el Vaticano de los Mormones. El principal orador y traductor en castellano, hablando un purísimo español que estaba libre de todo modismo o pronunciación de tipo nacional o regional, expresó las cosas más bellas sobre Cristo, sobre Dios y sobre el trato de los hombres para Él, que bien parecía que era el mismo Creador que nos hablaba. Agréguese a esto el fondo musical del gran coro mormón de 300 afinadas voces y se habrá completado el cuadro de una transmisión inolvidable, sobre todo para aquellos que, como nosotros, amamos a Dios sin apellidos, fuerza creadora suprema de todo lo existente, que nunca podremos, por nuestra insignificante pequeñez, comprender en toda su inmensidad cósmica. Por ello, muchas gracias a los simpáticos y esforzados mormones por su maravillosa transmisión. Sin duda, la inspiración del Señor ha sido manifestada grandemente en importantes cambios que yo he visto en esta industria y que hoy están siendo utilizados al máximo para el bien de nuestro pueblo. En mi caso, puedo ejercer en la actualidad toda la experiencia acumulada por más de 50 años en el campo de la comunicación social para servir mejor a las necesidades de la Iglesia, ya sea interpretando, grabando material para el beneficio de los santos. Doy gracias a mi Padre Celestial por haberme dado esta gran oportunidad de utilizar al máximo mis talentos para asistir de una humilde manera en la propagación de las proféticas palabras de nuestros líderes entre mis hermanos de las Américas. A mi mente acuden las palabras del profeta Alma cuando dijo: pues he aquí, el Señor les concede a todas las naciones que de su propia nación y lengua enseñen su palabra, sí, con sabiduría, cuanto Él juzgue conveniente. Por lo tanto, vemos que el Señor aconseja en sabiduría, de conformidad con lo que es justo y verdadero. La vida
es más agradable y significativa cuando estás presente en cada momento y nuestro único bolsillo está lleno de maravillosos recuerdos experimentados desde nuestra infancia. Vivir lo negativo de nuestro pasado o lo que nos depara el futuro, como lo hacemos a menudo, solo sirve para drenar el espíritu. El pasado, ya sea exitoso o lleno de fracasos, está hecho y terminado. No puedes cambiarlo. Preocuparte por el futuro también es una carga. No importa cuánto planees, la vida es incierta y el futuro es desconocido. No tiene sentido gastar tu tiempo preocupándote por algo que realmente no puedes controlar. Hay una frase atribuida al almirante Farragut durante la Guerra Civil de los Estados Unidos de América. Amarrado a uno de los sostenes mayores de su monitor de hierro para ver por encima del humo mientras atacaban el fuerte Morgan en 1864, él gritó: ignoren los torpedos, avancen a todo vapor. Con esto no quiero insinuar que debemos vivir la vida de forma imprudente o completamente despreocupada por las consecuencias o resultados de nuestras acciones. Pero tenemos que hacerlo sin miedo, con la ayuda de nuestro Padre Celestial y con fe en su mensaje. En momentos como los que vivimos hoy, hemos visto lo frágil que es la vida. Y me doy cuenta de que Dios solo nos da hoy. Así que disfrutemos este día. Vivamos plenamente el día de hoy. Vivamos alegremente. Pero también me pregunto, ¿cuál es el legado que estoy dejando a mis hijos? Si el Señor decidiera llamarme a casa hoy, ¿cuál sería mi legado? ¿Podría mi familia decir que estaba lleno de fe, que tenía un profundo amor por Dios y por los demás, y que sentía alegría en mi viaje? ¿O que siempre estaba preocupado por lo que me deparaba el futuro? Mi esposa me dice que estoy escribiendo esto para mí mismo y es verdad. Es un desafío que Dios me ha dado y me hace detener mi camino para analizar profundamente mis graves errores o algunas de las malas elecciones que hice en el pasado o las cosas que he dicho en un momento de descontrol. A veces Dios nos lleva más allá de nuestra zona de confort para señalarnos a Él. ¿No es así? ¿Por qué? ¿No es amoroso? ¿Me agrada a Él ver cómo nos retorcemos por nuestros errores? Eso lo he vivido en carne propia. No. Él quiere enseñarnos, refinarnos de nuestras debilidades y quiere moldearnos y darnos forma como Él mismo. En Santiago leemos: consideradlo como puro gozo, hermanos míos, cuando os enfrentáis a pruebas de muchos tipos. Pero, ¿por qué lo consideraríamos una alegría? En Romanos responde lo siguiente: no solo eso, sino que también nos gloriamos en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, perseverancia carácter, y carácter esperanza. Construye el carácter, la perseverancia y la esperanza.
hace que nos aferremos a Dios con fuerza, nos atrae hacia Él. Podemos tener nuestra alegría en nuestro viaje porque podemos confiar a Dios los detalles de nuestra vida. Disfrutemos de la vida tal y como la vivimos. Encontremos alegría y compartamos nuestro amor con amigos y familiares. Recuerden siempre que hoy es el mañana que nos preocupaba ayer y que un día a cada uno de nosotros se nos terminarán los mañanas. Esto lo testifico. Mi nombre es Oscar Moreno Underwood y soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.